Vamos a cambiar de tema ahora, Paola, para hablar del que ha sido el tema del fin de semana y del inicio de esta semana y que probablemente lo vamos a seguir escuchando durante un buen tiempo más. La brecha de desigualdad social en Chile se acortó, según la encuesta CACEN. Así es, el aumento de los empleos habría ayudado sin duda a estos resultados, y para tener más información vamos a tomar contacto con Catherine Ibáñez, que está en alguna parte de Santiago. Vamos a ver, ¿dónde estás, Katy? ¿Cómo estás? ¿Y con quién está, Katy? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estoy aquí cerquita de la calle Apoquindo con un interesante entrevistado para abordar justamente varias temáticas en términos de la encuesta CACEN que se han generado, por ejemplo, también los resultados del desempleo, cifras económicas que han generado debate político y también inclusive ciudadano. Estamos con el ministro de Economía, Pablo Longueira, para conversar sobre estos temas. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a usted. Bueno, ministro, partamos por las cifras. Por ejemplo, de la encuesta CACEN, ayer el presidente entregó nuevos datos donde se habla del acortamiento de la brecha, pero paralelamente en la mañana hubo una protesta ciudadana por parte de algunos vecinos del sector sur que dicen que no ven palpablemente esa baja. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde o las cifras no van acorde con la realidad o la gente está percibiendo otra cosa? ¿Por qué hay esa desigualdad? Porque esas son movilizaciones que organizan los alcaldes de la Concertación en la zona sur, porque sorprende que estos alcaldes no hayan hecho lo mismo hace 3 años cuando subieron los pobres en Chile según la CACEN. Por lo tanto, son manifestaciones políticas que lamentablemente algunos pareciera que se alegrarían más si en un gobierno de derecha aumentaran los pobres. Creo que para muchos chilenos hoy debe ser muy sorprendente cuando han escuchado históricamente que los gobiernos de derecha no se preocupan de los más pobres, el que las cifras de la encuesta CACEN este año, que es el mismo termómetro, porque yo quiero señalar algo, porque yo me he dedicado muchos años a seguir la encuesta CACEN. Tengo una fundación que se llama Chile Justo, donde nos dedicamos precisamente a evaluar las políticas públicas de la pobreza. La misma CACEN, con la misma metodología, hace 3 años los pobres en Chile aumentaron y ahora han disminuido y ha disminuido la desigualdad. Y creo que esto debiera ser una gran noticia para todos los chilenos. A mí me impresiona la pequeñez política de algunos de no tener la grandeza de reconocer que a pesar de un escenario internacional en recesión, a pesar de haber enfrentado un terremoto, debiéramos todos sentirnos felices que de cada 4 chilenos que estaban bajo la línea de la indigencia, 1 dejó de estar en esa calidad. Por lo tanto, estas movilizaciones son orquestadas de alcaldes de la Concertación que no hicieron nada cuando aumentó la pobreza, y lo hacen porque es muy duro para mucha gente que le han dicho durante toda la vida: mire, si usted es pobre, tiene que ser de izquierda. Y hoy día ven un gobierno de centroderecha que ha generado un empleo como nunca en la historia, ha hecho crecer al país, ha disminuido la desigualdad, ha disminuido la pobreza, y les es muy difícil a algunos actuar con grandeza. Pero también se han escuchado voces que me alegra a mí de la Concertación, que han reconocido también estas cifras, porque nos debieran sentir a todos los chilenos orgullosos, independiente de la posición que tengamos. La gente pobre no tiene colores políticos, por lo tanto, que una familia en Chile salga de la línea de la pobreza debiera alegrarnos a todos, si somos de derecha o de izquierda. Debería replicarse a lo mejor en la Concertación la opinión del exministro Francisco Vidal, quien en alusión a lo que usted decía valoró las cifras y declaró que la Concertación quedó al debe en algunos puntos. Me alegra enormemente que Francisco Vidal haya tenido esa grandeza de reconocer eso, porque creo que lo importante es que tengamos buenas políticas públicas para construir un país más justo. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros recibimos el gobierno, habían 300.000 chilenos que estaban en las listas de espera en las enfermedades auge. Hoy día no hay listas de espera. Cuando vemos que los chilenos están encontrando cada vez más empleo, cuando están aumentando las remuneraciones, cuando uno ve que el mundo entero, los países más desarrollados, están quebrados, están con desempleo sobre 20 puntos. Hemos recibido las cifras del desempleo esta semana en la Universidad de Chile, donde hemos bajado al 7,1% en la región metropolitana. Yo creo que los chilenos nos pasa muchas veces que nos gusta ver solo lo negativo. ¿Por qué no nos paramos un minuto, nos sentimos orgullosos del país? Sabemos que hay mucha pobreza, sabemos que hay mucha desigualdad, y es por eso que tenemos que seguir perseverando. Y lo importante es que tengamos buenas políticas públicas. Para eso son estos indicadores. La encuesta CACEN
Es una encuesta que nosotros la seguimos. Yo fui una persona que durante 10 años le pedía a los gobiernos de la Concertación que actualizara la encuesta CACEN. Entonces, me molesta que hoy día vengan a levantar este punto los mismos que les golpeamos las puertas muchas veces para que actualizáramos la encuesta CACEN y nunca lo hicieron. Entonces, en vez de alegrarse, en vez de estar felices, en vez de decir qué bueno que en nuestro país vayamos avanzando por el camino correcto, en que haya más personas que tengan empleo, que tengan dignidad, si cuando uno entrega empleo está entregando dignidad a mucha gente, que salga la pequeñez política y no la grandeza, pero ojalá se levanten más voces como Francisco Vidal, que de alguna forma tiene la grandeza de reconocer que se están haciendo bien las cosas. ¿Ven esto usted, ministro, un trasfondo, un mero aprovechamiento político? Se lo pregunto, ¿cómo percibe usted la realidad de la gente? Y también usted conoce de cerca la situación, usted fue parlamentario mucho tiempo por sectores bastante vulnerables, como una de Puente Alto y sectores aledaños. Entonces, ¿ve finalmente que hay una preocupación más bien con fines electorales que con el objetivo de preocuparse a la ciudadanía? Claro, yo creo que es una crítica política muy pequeña que desprestigia la política, porque creo que a los chilenos les gustaría ver a la Concertación, o a algunos, porque no es la Concertación. Lamento yo que hayan algunas ministras que se hayan prestado para generar esta campaña de desprestigio de alguna forma a un instrumento que es el mismo que ellas usaron. Aquí el termómetro es exactamente el mismo. Me sorprende que las mismas que les golpeamos las puertas para hacer estos cambios no lo hagan. Entonces, creo que lo peor es debilitar aquellas cosas que nos sirven en el tiempo para ir midiendo si avanzamos bien. Una cosa distinta es que tengamos que levantar otra serie diferente, porque las series sirven en la medida que las podamos comparar históricamente. Entonces lo que tenemos que hacer es actualizar algo que lo pedimos en reiteradas ocasiones y no lo hicieron. Pero lo importante es que con el mismo termómetro, la medición que además el presidente tomó la decisión que lo hagamos todos los años. Creo que marca también un cambio muy importante, porque la CACEN se hacía cada 2 años en Chile, después en el periodo Lago lo pasaron a 3 años, y ahora el presidente tomó la decisión, precisamente como él ha planteado un objetivo, de que ojalá en 2 años más tengamos menos del 1% de los chilenos viviendo bajo la indigencia, hacerla todos los años. Y eso nos obliga a los gobernantes a tener como prioridad a los más pobres. Entonces, creo que lo que debemos centrarnos hoy día es cómo seguimos avanzando para disminuir más la pobreza en Chile, para hacernos cargo de muchas familias que aún viven en forma muy indigna. Yo siempre lo he dicho, la gente que es pobre en un país como el nuestro, en cualquier país, no es gente libre. Necesitamos construir una sociedad de hombres libres, de familias libres, de personas libres. Y la libertad no basta poder circular por las calles. También la libertad consiste en poder elegir dónde educo a mis hijos, dónde atiendo en salud a mis hijos. Libertad para elegir. Y eso no se logra en la pobreza, y es por eso que siempre el objetivo de un país tiene que ser reducir la pobreza, construir políticas públicas que la vayan derrotando, ir evaluando esas políticas públicas, porque muchas veces se nos queda mucha plata en la burocracia. Por lo tanto, yo siento que esta semana es una gran semana para Chile, no solamente por la comparación internacional, sino que hemos recibido noticias maravillosas. Desempleo, por ejemplo, sigue disminuyendo el desempleo en la región metropolitana y en el país, siguen aumentando la remuneración en los chilenos, disminuyen los chilenos que viven bajo la línea de la pobreza, está cambiando la desigualdad en Chile, que son cambios que no lo va a lograr ningún gobierno, son procesos que se van haciendo en el tiempo, que lo haremos en democracia, alternando los distintos gobiernos. Por lo tanto, Chile está por el camino correcto. Nos quedan muchos problemas por resolver, no los vamos a poder resolver en 24 horas, pero estamos por el camino correcto, y es por eso que ojalá sepamos cuidar el país que estamos construyendo, actuemos con más grandeza. Fíjate que nosotros que fuimos oposición 20 años a los gobiernos de la oposición, cada vez que salió un CACEN y que disminuía la pobreza, todos nos alegrábamos y salíamos a celebrar, porque son chilenos que tienen más oportunidades. ¿Cómo alguien se puede sentir triste o puede sentir rabia porque en un gobierno de derecha estemos avanzando en derrotar la pobreza? Al revés, todos debiéramos sentir un profundo orgullo. Ministro, esta inflexión que se genera, ya para concluir, ¿cree usted que puede ser sostenible en el tiempo? Sé que es difícil proyectar, pero de la mano de las condiciones del crecimiento en Chile, pese a las vulnerabilidades del exterior, de la mano también de las políticas públicas que se han hecho por parte del gobierno, que han permitido llegar a esta cifra de reducción y diferencia entre los más ricos y los más pobres, ¿ve posible que al concluir el gobierno del presidente Piñera haya cifras aún mejores?
Yo creo que va a depender mucho el escenario internacional, depende cómo nos golpee, y es por eso que tenemos un plan de contingencia en el gobierno y el presidente lo tiene ya acordado con el propósito de que las autoridades económicas actuemos rápidamente si esta recesión empieza a afectar el empleo, pero creo que lo más importante es entender que la salida de las familias en Chile de la línea de la pobreza la vamos a lograr cuando implementemos en régimen el ingreso ético familiar. Fui yo el que planteé el sueldo ético en Chile. Precisamente en Monseñor Goich, cuando habló del sueldo ético, se refirió a mi proyecto de ley y que hoy lo hemos implementado en Chile, que se llama el ingreso ético familiar, que es un subsidio que va focalizado precisamente a las familias primero indigentes y después que están bajo la línea de la pobreza. ¿Para qué? Para que con los ingresos que ellos tienen, más este subsidio del Estado, no haya ninguna familia en Chile que esté bajo la línea de la pobreza. Chile es el único país de Latinoamérica que, destinando el 1% del producto, a ese programa, podríamos en 5 años no tener ninguna familia bajo la línea de la pobreza. Piensa tú que el siguiente país latinoamericano para alcanzar eso necesita destinar cerca del 50%. Por lo tanto, del producto. Entonces Chile ha logrado en 30 años, lo hemos hecho todos. Yo hago un llamado a la gente de la Concertación, especialmente a los dirigentes del Partido Socialista, que actúen con un poco más de grandeza. Nos debemos todos alegrar cuando tenemos CACEN como la que hemos tenido esta semana. Y no porque haya un gobierno de derecha tenemos que tratar de desprestigiar o atacar o influir en un clima que afecte el reconocimiento de que estamos por el camino correcto. Y es por eso que esta es una gran semana para los chilenos. Creo sinceramente que nos debemos sentir orgullosos de un país que camina por el camino adecuado, por el camino correcto. Lo estamos haciendo cada vez más rápido. Hemos vuelto a crecer al 6%. Durante 4 años crecimos al 3% cuando el mundo creció un 5%. Hoy día el mundo está creciendo a un promedio entre 1 y 2 y estamos creciendo nosotros al 5%. Vamos a ser el país de Latinoamérica que más va a crecer este año, el país de la OECD que más va a crecer este año, este y el próximo. Por lo tanto, ojalá no seamos tan bipolares, porque muchas veces pasamos de la euforia a la derrota. Chile está bien, tenemos muchos chilenos que viven aún en forma indigna y debe ser siempre nuestra primera prioridad. Pero estamos por el camino correcto y alegrémonos todos de que hay menos familias en Chile que viven bajo la indigencia, y también debemos alegrarnos que por primera vez hemos tenido una reducción significativa de la desigualdad en Chile, que es parte de lo que también va siendo el camino al desarrollo. Sí, cuando Chile sigue avanzando al desarrollo, no hay ningún país desarrollado que tenga las desigualdades que tiene Chile. Por lo tanto, en este camino vamos también a ir arreglando estas desigualdades históricas que hemos tenido en Chile. Por lo tanto, en 10 años más no vamos a tener estas desigualdades que tenemos hoy y, por cierto, tampoco vamos a tener los niveles de pobreza que tenemos hoy. Sí, desafíos quedan para el futuro. Ministro Longueira, le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros esta mañana, y ahí estaba entonces balance que hacíamos respecto a las cifras específicas y también desde el punto de vista político de un tema que ha estado presente durante toda esta semana y que probablemente va a seguir generando debate en las próximas horas. Sebastián, Paola. Muchas gracias, Katy. Seguro que va a seguir siendo noticia y estaremos comentando temas relacionados. Que estés bien y nos vemos más ratito. Chao, Katy, que estés bien. Muy buenos días.